buenas noches. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la parte de manejo ortomolecular en medicina, no tanto alternativa, sino integrativa, como lo hemos dicho. Muy bien, cuando hablamos de medicina ortomolecular, nos referimos realmente a un montón de componentes que tienen que ver con nuestra salud o si hay defecto o exceso con una enfermedad. ¿Qué incluyen cuando hablamos de ortomolecular? Pues no más ni menos que vitaminas, minerales, omegas, antioxidantes naturales y fitoterapia molecular. Entonces, todos estos componentes, digamos, de tamaño pequeño, en miligramos, tienen que ver con el equilibrio del cuerpo para que haya salud o enfermedad. Hoy, realmente, tanto en la medicina normal, alopática, se utiliza toda esta serie de componentes ortomoleculares, pero también en medicina integrativa, como una parte que debe ser un plus de una medicina complementaria o integrativa, también podemos y debemos utilizar todos estos componentes ortomoleculares. ¿Por qué objeto? No hay una respuesta en medicina integrativa, por ejemplo, homeopática o terapia neural, si hay un déficit de toda esta parte ortomolecular. De hecho, el equilibrio iónico de potencial de membrana de las células va a estar alterado y no va a ser tan fácil corregir ese potencial de membrana alterado si tenemos alteraciones en esos componentes ortomoleculares. Uno lo que ve es una respuesta espectacular homeopática o en terapia neural cuando ese paciente tiene un equilibrio de todos estos componentes ortomoleculares. Ahora, cuando falla alguno de ellos, no hay esa respuesta que uno quiere. Desde el punto de vista alopático, dando un antibiótico, un analgésico, un antipirético, no funciona tan rápido como cuando ya hay esta parte ortomolecular equilibrada. Este es el concepto fundamental que debemos tener. Muy bien. Ahora, en la noche de hoy vamos a ver qué productos tienen Nutrivita que tienen que ver con esta parte ortomolecular. Hablaremos de varios medicamentos. Primero hablaremos sobre Tornare, después hablaremos sobre Mega Red Krill Oil, que vamos a repasar. Alguna vez ya lo comentamos, sobre VitaVer, VitaC1000, Zumvita de 3-2000, B100 Complex, Total Day, Women's Complete, Men's Mega Multi, Geria Full, Activin y Kiddy Multivit. Estos vamos a verlos en la noche de hoy. Iniciamos con Tornar. Realmente estas cápsulas blandas, ¿qué es lo que contienen realmente? Miremos y vamos a hacer un repaso de todas las vitaminas y minerales, lo más importante que ellos tienen. Tenemos en este Tornare, primero la vitamina A, fundamental, y tiene 1000 unidades internacionales de vitamina A, esta cápsula blanda. Vitamina C, 500 miligramos. En las dosis de miligramos y unidades es importante para mirar cuál es el valor normal y cuál sí es clínicamente importante para una compensación. Vitamina E, 200 unidades. De los minerales tenemos fósforo y calcio, que van muy de la mano. El zinc, cobre, manganeso. Vamos a verlos cómo cada uno de ellos intervienen en varios digamos, reacciones y son cofactores de muchas enzimas para que puedan funcionar en el organismo. El manganeso, también otro elemento muy importante. Y hay un producto que es la astaxantina, que le hemos de nombrar en varios de los productos, en donde esta astaxantina, como poder antioxidante, supera, pero en mucha cantidad, a otros de los antioxidantes que normalmente uno ha conocido. Por lo tanto, es un poder de antioxidante muy grande. Y el selenio, este elemento que va a ayudar muchísimo como antioxidante, pero también como cofactor
de muchas reacciones en el organismo. Este primer producto se puede utilizar en pacientes que pensemos que hay déficit de vitaminas y minerales muy puntuales para mejorar. 1 o 2 cápsulas blandas al día es suficiente el Tornado. Segundo punto, el Mega Red Krill Oil. Este es nuestro gran producto que contiene el omega 3. Hoy, tanto en medicina alopática como en medicina integrativa, lo consideramos un factor fundamental ese omega 3, dado el beneficio que tiene antiinflamatorio, antiinfeccioso, antisolución para recuperar ese paciente desde diferentes puntos de vista, inmunológico, neurológico, como vamos a ver, respiratorio, alérgico, es fundamental. Pues bien, ese omega 3, y esto es muy importante que sea omega 3, la cantidad que se va a dar también es fundamental. Recordemos que este omega krill tiene 1000 miligramos de omega 3, divididos entre EPA y DHA, y sobre todo que está dado como fosfolípidos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacan este omega 3 de este nuestro omega red? Aquí hay que tener en mente este punto. En primer lugar, es sacado de krill, no es de pescado. El pescado del omega 3 es algo bueno, pero cuando se saca del krill, este krill es mucho más potente el omega 3. ¿Y de dónde viene ese krill? Realmente también viene de una especie de krill especial que se ha denominado la Euphasia superba. La superba eufasia es el krill donde se obtiene este omega 3. Y hay que tener algo más importante que aparece ahí en la diapositiva, que es que tiene el IFOS de acuerdo positivo. Así como hay FDA para control de medicamentos, el que lleve IFOS positivo tiene que ver con la pureza, certificación de pureza, y no por una entidad cualquiera. Cuando estamos hablando de ácidos grasos, de omega 3, el IFOS, que realmente ocurre de control, sobre todo en Canadá, tiene un alto valor de seguridad. Si ustedes ven un omega que no tenga IFOS autorizado, es como algún producto que no tiene un FDA aprobado. ¿Y qué contiene IFOS en resumen? Primero, la pureza de no contaminación de mercurio, no contaminación de otros materiales xenobióticos que son dañinos. Esto hace que dé seguridad cuando estamos consumiendo un omega 3. Esto es válido en cualquier país del mundo. Entonces, así como FDA en algunos productos es fundamental, además del INVIMA, pues el tener IFOS le da una certificación que realmente le da tranquilidad a uno como médico que está formulando y al paciente que está consumiendo un omega, porque hay muchos omegas en el mercado. Primer punto, esto, que tenga este código, digamos, de seguridad IFOS. Segundo, la cantidad, porque muchas veces, a veces tiene muy poquitos miligramos y tendrían que estar tomando 6, 10, 15 cápsulas para lograr 1 gramo o gramo y medio de omega 3. Aspectos a tener en cuenta tanto para la venta del producto como para quienes le preguntan cómo está actuando y para qué nos puede ayudar. Entonces, gran producto nuestro Mega Red Krill porque cumple con todo esto. Otro aspecto, algunos vienen no de fosfolípidos, la absorción y actividad biológica de este omega 3 es más rápida y efectiva cuando se ha determinado de fosfolípidos. Entonces, hay diferentes omegas 3 que vienen de otros ácidos grasos y no de fosfolípidos. Muy bien, tener en cuenta todas estas características para tomarlo.
Ahora, aquí dice la dosificación, una cápsula o 2 veces al día, es decir, 2.000 miligramos. La inmensa mayoría de patologías, entre 1,5 gramos o 2 gramos, está cubierto la mayoría de patologías. La mayoría, porque hay patologías como por ejemplo un autismo, un Alzheimer, que nosotros estamos utilizando entre 5 a 10 gramos, o sea, miligramos de omega 3. Entonces, un paciente con cardiopatía, con hipertensión, debería estar tomando mínimo 1.500 miligramos, o sea que las 2 cápsulas de 1.000 está perfecto en este caso. Entonces, que quede claro este aspecto respecto a las condiciones y cuánto nuestro producto Mega Red Krill Oil es un producto que cumple con todas estas expectativas y realidades. Muy bien, dentro de ese omegas hay DHEPA y DHA, son los que más tienen que ver, digamos, con el componente del omega 3. El DHA es el que está, es la grasa más abundante en el cerebro. O sea, cuando tenemos más DHA, ese cerebro que está en su componente mayor de grasa es el DHA. Este DHA hace que todas las membranas de todas las células, de neuronas, de microglia, todas las células que están en el cerebro tengan una comunicación adecuada. Siempre hay una interacción entre una célula y otro, y un neurotransmisor y otro, pero va a depender de la cantidad de DHA que tengamos, y por lo tanto es fundamental en el desarrollo neurológico del niño y claro, en el adulto también en todos sus aspectos cognitivos. ¿Qué otros aspectos son importantes en omega cuando a ti te pregunten, cuando le están presentando usted este producto? Hay que decirle que ayudan muchísimo a prevenir la obesidad. Y esto es tan importante hoy porque si bien hay pandemia de COVID, hay pandemia de obesidad. Yo diría que le gana más la obesidad que pandemia de COVID. La obesidad hoy se ha considerado de un 30 a 40% en la población mundial. ¿Y esto por qué? Por no un control adecuado durante el embarazo. Miren, este estudio hecho en Harvard en el 2012 demostró que realmente cuando las madres durante el embarazo consumieron omegas 3, hicieron seguimiento hasta los 3 años de vida. ¿Y qué encontraron? Que disminuyó en un 32% la obesidad de ese niño. Miren lo importante, porque esa obesidad de ese niño nos previene accidentes cerebrovasculares en los niños, síndrome metabólico, que hablaremos dentro de 8 días, miércoles, no jueves, sino miércoles. Ese síndrome metabólico es aumentado o se asocia pues a la obesidad de estos niños. Entonces, miren este aspecto tan interesante. En la parte respiratoria, yo como neumólogo, tengo que decir que en pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, pacientes con enfermedad intersticial pulmonar, secuelas de oxígeno por toxicidad, que es lo que llamamos la displasia broncopulmonar, esto se beneficia y hay trabajos que demuestran por qué. Entonces, ese omega 3 que estamos dando, al suplementarlo, va a ayudar no solo en esos aspectos, había dicho en alergias. Se ha demostrado que en mamás que recibieron omegas 3, sus hijos tuvieron menos alergia, menos dermatitis atópica, menos rinitis alérgica y menos asma. Miren el hacer medicina preventiva. Entonces, los omegas 3 los pueden consumir las madres durante su embarazo. Hay mucha bibliografía que sustenta esto que estamos comentando. Y en asma se ha demostrado igual. En asma se ha demostrado midiendo unos mediadores inflamatorios que son la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Digamos, esos son marcadores de inflamación. La interleuquina 1 es la que arranca la inflamación. Esto disminuye cuando uno hace un lavado broncoalveolar en una broncoscopia en paciente asmático. Si ha recibido EPA, se ha demostrado que el EPA
El EPA, que es una parte del omega, es el que disminuye estos, digamos, factores proinflamatorios. Entonces, hay evidencia al respecto en la parte respiratoria, no solo neurológica. En la parte respiratoria hay un trabajo japonés sobre EPOC. Aún, a pesar de que hay oficialmente prohibido fumar, siguen existiendo los problemas con EPOC. Ese paciente que lleva más de 20 años fumando y ha tenido sus secuelas importantes a nivel pulmonar. Pues bien, tenemos que nuestro omega 3 puede ayudar a mejorar esa inflamación que quedó en aquel paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y en este trabajo publicado en una revista de renombre en neumología que es CHEST. En CHEST se encuentra ese estudio japonés en donde al haber dado estos omegas 3 durante 2 años se demostró que ese EPOC mejoró los síntomas, y hay una prueba que hacemos los neumólogos que es la prueba a caminar en 6 minutos. ¿Cuántos metros alcanza a caminar el paciente con EPOC? Pues bien, se demostró que el haber consumido este omega 3 durante 2 años, este papel de omega 3 tuvo ese beneficio clínico real cuantificado. Cuando se hacen estudios de este tipo, no solo en la parte bioquímica del laboratorio, sino la parte clínica que nos interesa a los médicos y al paciente realmente. Entonces, tenemos una arma más para un manejo adecuado en tantos pacientes que aún, a pesar de la prohibición del cigarrillo, siguen existiendo en nuestros consultorios y en nuestras actividades. ¿Qué también hacen? Son moduladores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, actúan a nivel genético de unos genes que producen aspectos proinflamatorios, los van a regular. Hay algunos genes que nos dan proteínas proinflamatorias, como el COX-2, el factor de necrosis alfa, el interleuquina 1 o 1 y 6 y la óxido nítrico sintetasa. Todas estas pueden ser bloqueadas gracias a la activación de este factor PPAR gamma. El PPAR gamma disminuye la producción de capa beta. El factor nuclear capa beta es intranuclear y ese es el responsable de que existan todos estos procesos inflamatorios. Por lo tanto, el omega 3 tiene ese factor también de inmunomodular la respuesta. Entonces, mire la amplitud de actividades que puede tener nuestro omega 3. Bueno, continuando esta noche sobre otro producto que es el VitaVer. ¿Qué contiene el VitaVer? Pues miren, la vitamina C, hoy tan practicada y usada como parte de manejo de aumentar las defensas, de mejorar los aspectos endoteliales. Realmente los cuadros gripales, virales en dosis pequeñas, pero dosis máximas de vitamina C en pacientes con cáncer. Entonces, las dosis de vitamina C, posiblemente estos 100 miligramos, es poco para hablar de cáncer, pero sí para inmunomodular la parte, digamos, de aumentar defensas como tal, va muy bien. Hay aminoácidos como la metionina, asociadas como sulfato de zinc, que va a ayudarnos en muchos aspectos también de defensa de nuestro organismo. Miren sustancias como el cranberry, la zeaxantina. Todo lo que sea xantina tiene la posibilidad de ser antioxidante potencial. Y hay unos aspectos como la luteína y el licopeno. Cuando hablamos de luteína, hay antiinflamatorio, pero muy localizado en la parte ocular de retina. Entonces, pacientes que tienen problema en la visión, el tener la zeaxantina y la luteína y el licopeno potencian su efecto muy puntual hacia la parte de estructuras visuales. Entonces, pacientes que tengan miopías, astigmatismos, cataratas, problemas de retina, desprendimiento de retina,
va a ayudar muchísimo la utilización de este Vitaver por contener estos productos, la zeaxantina, la luteína y el licopeno. Ahora, hay plantas y frutas como el citrus, el Malus silvestris, de donde se extraen muchas flavonoides que ayudan a mejorar la parte inflamatoria. La taurina, junto con la metionina, también nos ayudan a las conexiones neuronales. Los betacarotenos, de gran importancia clínica para muchos órganos que lo necesitamos, ese betacaroteno. Entonces, el componente total de vitamina más antioxidantes y específicos muy con tropismo que decimos hacia las vías visuales como tal, pues va a ser un elemento fundamental. Entonces, el complemento de una persona que tenga una miopía, astigmatismo, dificultad para mirar de noche, etcétera, puede ayudarse mucho con este producto que es un Vitaver. 2 cápsulas al día en una comida es suficiente para tener la cantidad necesaria para reparar o mantener una visión adecuada. Hay que asistir al oftalmólogo, hay que utilizar lentes en un momento dado. Todo es complementario, pero tenemos una herramienta más para gran cantidad de pacientes que lo ameriten. Miren la diferencia acá, viene 1000 miligramos de vitamina C. Quien ha expuesto sobre vitamina C, hay trabajos muy grandes de autores de los últimos años en donde se debe tener una cantidad en cuanto a cantidad 1000 miligramos mínimo. Han hecho trabajos de antioxidación, han hecho trabajos de aumento o de control de la hipertensión, manejos de enfermedades autoinmunes y lo mínimo es una 1000 miligramos. Aconsejan expertos en la utilización de 5 hasta 10 gramos y en cáncer, repito, 20, 50, 70, 200.000 miligramos de vitamina C. Por eso es que ya se van a la parte endovenosa. Se ha discutido la presentación oral de absorción, pero depende de dónde venga la absorción es adecuada y para la inmensa mayoría, no de patologías diferentes al cáncer, se puede perfectamente estar utilizando 1000 miligramos, 2000 miligramos diarios. Entonces, ¿qué es lo que contienen? También tienen unos bioflavonoides que son los que van a ayudar, y muy puntual, la esperidina. La esperidina es un contenido de estos bioflavonoides cítricos. O sea, una fruta a veces no solo tiene un componente, sino que también hay un componente de fitoterapia de una planta, de un vegetal, de un fruto, el cual al muchos de sus componentes pueden estar ayudando en el proceso antiinflamatorio, antioxidante. ¿En qué se lo ha utilizado la vitamina C? Siempre cuando hay un estrés oxidativo del hígado, del riñón, que está sufriendo de infecciones urinarias, la vitamina C. Que el paciente ha tenido el antecedente de hepatitis o tiene un hígado graso, la utilización de vitamina C va muy bien. Que hay problemas de sangrados, de moretones, de dificultad en la absorción de líquidos pre o postquirúrgicos, esa vitamina C va muy bien. La reversión de esos daños, tanto renales como hepáticos, como siendo uno de los antioxidantes importantes, hoy en día se considera prácticamente también casi que como una hormona, igual que la vitamina D, como vamos a hablar más adelante. Entonces, la vitamina C tiene unos efectos, por ejemplo, en cuanto al colesterol. Personas con hipercolesterolemia que están utilizando vitamina C entre 2000, 3000 miligramos, es posible controlar el colesterol sin tantas estatinas. Todas las estatinas tienen toxicidad. Si uno pudiera con vitamina C disminuir, además de utilizar medicamentos homeopáticos para bajar esos niveles de colesterol, sería mejor que la utilización de todas las estatinas, que todas, absolutamente todas, tienen daño a nivel de la mitocondria, disminuyéndonos el ATP. Entonces, creo que es una herramienta que va a ayudar a sustituir ahora y en los próximos años al grupo de las estatinas
en el manejo de las hipercolesterolemias. Vamos con otro producto de nuestra gran empresa Nutrivita, que es el Zumvita D3 2000. Ya les decía que la vitamina D hoy se considera como una hormona. ¿Qué quiere decir? Que tiene reacciones importantes biológicas y de cambios de muchos órganos por la utilización de la vitamina D. Esta vitamina D, hablar de 1000, 2000 unidades es importante. Hay dosis que pueden variar desde 300, 600 a utilizar 20.000, 30.000 unidades, depende si son semanales o son diarias. Sobre esto hoy ha habido muchos mitos y verdades. Lo importante es, en primer lugar, la presentación como colecalciferol, o sea, la vitamina D3. Y esa cantidad que contiene este producto es lo suficientemente importante y adecuado para utilizarlo en muchos aspectos, como el paciente que esté en crecimiento, el paciente anciano que no está expuesto al sol, necesita este Zumvita D3. El paciente que tiene osteoporosis, el paciente que tiene fracturas, ese paciente necesita vitamina D3. Ahora, viene suplementado por lecitina de soya y aceite de soya, muy importantes también como componentes de este producto. Ahora, la vitamina D ha actuado como hormona como tal, pero lo que se ha visto es el aspecto de calcio y fósforo para mejorar su absorción. Y a veces la vitamina D se le ha asociado a la K y ojalá K7 para una mejor absorción. Pero la vitamina D y esta D3 es fundamental en el equilibrio de calcio y fósforo, mayor absorción y fijación de ese calcio junto a la exposición al sol. Por eso el hoy estar confinados de no exponernos al sol nos hace, digamos, más fácilmente que nos llegue una osteoporosis o una osteopenia por no estar expuestos al sol. La activación de esa vitamina D es gracias a la exposición de sol. Necesitamos, además de estar formulando esto, pensar que debe el niño o el adulto estar en contacto con los rayos solares para volverse activa esa vitamina y tener su efecto real sobre el fósforo y el calcio. Muy bien. Miren que todas esas vitaminas, y para recordarles un poquito, ve las que son hidrosolubles y liposolubles. B y C, hidro, y las otras liposolubles. La A, la D, la E y la K son liposolubles. Muy importante. Muy bien. Entonces, B, que abarca también cuando empezamos a hacer el estudio ortomolecular, a veces decimos complejo B, pero ese complejo B es tan grande que a veces no tenemos en cuenta la individualidad de esa vitamina B. Desde B1 hasta B12, algunas con nombres propios, otras simplemente con el número, u otras con el nombre químico o el nombre que se utiliza en la práctica clínica y farmacológica. Cuando hablamos de B100 complex, miren lo que contiene. Primero, tiamina. Recordemos que es la B1. La B1, esa tiamina, que por sí sola nos puede servir para muchos aspectos, tanto de neurodegeneración o neuroactivación, pero también para, por ejemplo, cuando vamos a clima cálido que hay zancudos, evitar el picar de los zancudos. Esa tiamina está aquí, pero la tiamina también tiene cofactor importante de la síntesis de muchos neurotransmisores y reconstrucciones sinápticas. Por lo tanto, es uno de los del complejo B. La B2, que es la riboflavina. Esto no solo es para queilitis angular y la lengua a veces un poco alterada,
Sirve para eso, pero es complementaria en muchas reacciones de enzimas que se necesitan, la riboflavina. La niacinamida o ácido nicotínico B5 también lo hemos visto en problemas de piel, que a veces la falta de niacina nos da lesiones de pelagra a nivel de la piel. La vitamina B6, piridoxina. La piridoxina, que contiene también este B100 complex, desde recién nacidos, hemos tenido niños con convulsiones del tercer, quinto día que no mejoran con la azúcar, el sodio, el potasio, el calcio. Están convulsionando y se le coloca piridoxina y el paciente suspende las convulsiones. Por lo tanto, la vitamina B6 piridoxina en la parte de quienes somos pediatras, en la parte neonatal, la utilizamos. Pero también la piridoxina como cofactor importante también en la producción, mejoría de los glóbulos rojos, debe existir la piridoxina en la parte de neurotransmisión, en la formación de mielina, en la unión y síntesis de neurotransmisores, también va a estar ahí. El ácido fólico, complementario en la parte de anemias, también tiene este producto 400 microgramos de ácido fólico. La vitamina B12, o sea, la cianocobalamina también, que hoy en día se la dosifica muchísimo para mirar cómo está la parte inflamatoria y oxidante del organismo, y muchos médicos especialistas piden niveles de vitamina B12. Esto quiere decir que es un dato importante en varios componentes, como digo, la parte de neurodegeneración, la parte de proceso antiinflamatorio, el proceso antioxidante, va a necesitar la vitamina B12. En todos los trastornos neurológicos, vitamina B12 es fundamental tenerla en cantidad adecuada para que productos biológicos funcionen mejor dentro del manejo de estos pacientes de aspecto o de patología neurológica. La biotina, otro componente, la B3, el ácido pantoténico, el bitartrato de colina, y hay un prebiótico que es el inositol y el PABA. Todo esto hace que este producto B100 Complex cubra todas esas patologías que hemos comentado someramente, pero que la cantidad que tiene por cada tableta es suficiente para cubrir esas necesidades básicas que hemos comentado. Entonces, tiene amplias aplicaciones este B100 Complex. Otro aspecto es que el tomar oral versus inyectar un complejo B, el hecho de ser más agresivo, el hecho que no puede contener otros productos como lo hemos visto en este componente. Entonces, creo que hay unas ventajas importantes en la vía oral respecto a la vía parenteral. Sin embargo, la absorción es adecuada y funcional. Este producto Total Day, cuando me puse a analizar qué contenía un producto que diga Total Day, o sea, que te va a cubrir no solo las vitaminas y minerales que ya hemos comentado hasta el momento, sino que hay fitoterapia, plantas y frutas y verduras. Tanto que hemos hablado de las partes alimentos verdes, en verduras, en frutas de colores. Todo esto, vamos a mirar algunos aspectos que creo son fundamentales para que tú, cuando estás vendiendo el producto o lo estás presentando a un paciente o tú mismo lo estás consumiendo, te vas a dar cuenta que lo que existe de fitoterapia en plantas, en verduras, en frutas, lo contiene este producto. La primera parte, que son las vitaminas tanto hidrosolubles como liposolubles, repito, hidrosolubles, complejo B y C, y liposolubles,
A, D, E y K. Todo esto lo contiene nuestro Total Day. Pero además de esto, tiene los minerales y de los minerales más importantes, como son el calcio, el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre, selenio, manganeso, cromo, molibdeno, sodio, potasio. La cobertura de los minerales más frecuentemente utilizados en diferentes reacciones, más esos oligoelementos como molibdeno, cromo, manganeso, hacen de esta mezcla muy útil en la inmensa mayoría de morbilidades. Pero lo que tiene también más valor es el poder antioxidante, antipreventivo de cáncer, pro defensa de cuadros infecciosos, es dado por una gran cantidad de mezcla de frutas en polvo y de verduras en polvo. ¿Por qué? Contienen sustancias muy importantes, como por ejemplo, en las frutas, miren las frutas de frutos rojos, el cranberry, el blueberry, el strawberry, todos estos tienen poder antioxidante fundamental. Frutas como la papaya, la naranja, la granada, con ese poder antioxidante que tiene granate, y el pomegranate también tiene un gran potencial antioxidante. ¿Y qué no decir del arándano? Con tantas propiedades que hoy sabemos de arándano, lo contiene. Todos los frutos rojos los tiene, además de contener albaricoque, papaya, naranja, uva y piña. Miren que estas frutas que tanto las promocionamos en la alimentación sana están incluidas dentro de este Total Day. Yo diría un astronauta que si no puede comer todo eso en esas cápsulas que le dan prácticamente un Total Day. Total Day porque le está dando todos los componentes minerales básicos, vitamínicos básicos y todos los antioxidantes y pro defensa inmunológica. El grupo, qué no decir de la parte de las verduras, que también nos decimos que hay que consumir un porcentaje de 30-40% en la alimentación sana de verduras, pues lo tiene aquí en sus componentes básicos. Tener espinacas, tener brócoli. Recuerden que en el brócoli hay sustancias que me van a bloquear el factor kappa beta. Y esto es importante porque va a favor de la inflamación y anticáncer. Escúchelo bien, anticáncer. Por lo tanto, estar comiendo brócoli, estar comiendo espinacas, además de col, esto permite que tengamos un poder antiinflamatorio y anticáncer gracias a que esto lo tenemos ya consolidado dentro de estas tabletas de Total Day. También elementos como espárrago, remolacha, zanahoria, repollo y el ajo. El Allium sativum del ajo, con los beneficios de control de la tensión arterial, es indudable. Tiene efectos importantes en controlar a aquellos pacientes hipertensos. Pues bien, de todos ellos salen sustancias como licopenos, de muchos de los que hemos enumerado, y la luteína, que dijimos por el tropismo especial de la parte visual y desarrollo neurológico. De hecho, la luteína se la tiene muy en cuenta cuando preparan leches para aquellos neonatos que están en crecimiento, su masa encefálica. Y bueno, y tiene hasta elemento boro dentro del componente nuestro Total Day. Ahora, esta es una tableta que viene con recubierta entérica para que no sea destruida en el estómago y pueda ser absorbida cada uno de los minerales y vitaminas y estos a nivel intestinal. Estas tabletas recubiertas con tanta cantidad de sustancias, creo que es una forma de suplementar esa dieta
tan malsana que comemos la mayoría de personas por situaciones de trabajo, porque viven una situación a veces difícil de consecución de frutas y verduras muy adecuadas y sobre todo que no estén contaminadas, porque si miramos las frutas y verduras, la contaminación de la fumigación, sobre todo con plomo, con aluminio y con, bueno, también algunos elementos que hacen que esas verduras y frutas, si no son bien lavadas con un hipoclorito de sodio, pues realmente vamos a intoxicarnos de metales pesados. Esto ya no contiene metales pesados dentro de la preparación de estas sustancias. Por lo tanto, creo que da una seguridad en la alimentación, un complemento nutricional espectacular, el Total Day. Se ha dividido para hombres o mujeres dependiendo de las necesidades y las edades de la mujer o del hombre. Este Women's Complete va a contener las vitaminas que ahí aparecen, la vitamina B y C, el complejo B y C, y también de las liposolubles tenemos la A, D y la E y la K. O sea que tiene también todo el grupo de vitaminas para la mujer. Y de los minerales aparecen lo que hemos nombrado anteriormente, más el yodo, más el cromo, más el molibdeno y vanadio. Otros oligoelementos que tienen que ver como cofactores enzimáticos y de la parte endocrina en la mujer. Entonces, esto es un complemento importante. Miren ustedes el colágeno en polvo de pescado que tiene este Women's Complete. El colágeno es muy amplio, hay muchos tipos de colágeno, pero colágeno 2, 3, importante, lo contiene este producto Women's Complete. Y qué no decir de las frutas y verduras que ya habíamos dicho en el Total Day. Acá tiene acai, granada, que ya lo hablamos, el brócoli. Recuerden, brócoli antiinflamatorio importantísimo, y la espinaca y tomate. El té verde, las que contiene el té verde, de mantener una mejor calidad de sueño y de alimentación es importante. Las cateínas que contiene el té tienen un poder antiinflamatorio y preventivo de cáncer importante, con estudios en las últimas décadas. Creo que Women's Complete podría ser para una mujer en cualquier edad, después de los 35, 40 años, que esté consumiendo, realmente va a mejorar su estado anímico, su estado emocional, la parte endocrina, dado que estamos dando los componentes ortomoleculares para que su desarrollo, tanto físico como hormonal, esté funcionando en mejor calidad. Y posiblemente esto haga que la persona lleve a feliz término y pasar una menopausia más adecuada, con mejor calidad de vida cuando se está suplementando con esto. 2 tabletas, ojalá, encima de las comidas. Y el paralelo es el Mens Mega Multi, que contiene los mismos complejos de vitaminas, tanto liposolubles como hidrosolubles. Tiene un poco de prebiótico. Recordemos que el prebiótico nos ayuda a alimentar aquella flora intestinal para que la tengamos amiga de nosotros y nos mejore la permeabilidad intestinal. Los minerales, de todos los que hemos comentado, muy similar a los de la mujer en cuanto a minerales. Y la mezcla de frutas y vegetales, se insiste en el acai, la granada, el brócoli, espinaca y tomate. Hay una serie de aminoácidos que tienen que ver con la síntesis de otras sustancias, inclusive neuropéptidos que necesitan taurina, metionina, glutamina, carnitina, los contiene el Mega Multi. Y los pigmentos, que ya habíamos hablado de luteína, del licopeno y de la astaxantina como antioxidante importante, y la zeaxantina y la parte hormonal de mejorar del libido, tiene que ver con este Mega Multi. Y el té verde, que ya lo habíamos comentado, también en la parte
de la mujer. Entonces, en este caso y en el anterior, se adaptan a diferentes edades también del hombre, sea en una edad madura o en una edad senil, va a ser complementario y realmente restituyente de muchos aspectos de que se van generando o envejecimiento natural de la vida. Llegamos a ese paciente que está en la tercera o cuarta edad, el paciente geriátrico. El paciente geriátrico, extremo de la vida, después vamos a ver de los niños. Esos dos extremos de la vida tienen características especiales y dentro de la medicina encontramos especialidad en geriatría. ¿Por qué? Porque hay unos cambios especiales no solo de medicina interna normal, sino más específicos de aquellas personas mayores de 70, 80, 90, hoy 100 años. Esos pacientes necesitan de algo especial, no solo de la parte ortomolecular de sus diferentes sistemas, sino que hay una degeneración y neurodegeneración. Y por lo tanto, van a necesitar un tipo de minerales más especiales como fósforos, como cobre, como calcio, que lo van a necesitar, magnesio, pero también van a necesitar una serie de vitaminas que ellos, de acuerdo al consumo, de acuerdo a la alimentación que ellos tengan. Porque en geriatría a veces se baja el consumo de una dieta sana, a veces es incompleta, a veces hay inapetencia secundaria, muchas veces hay enfermedades secundarias. Este Geria Full va a sustituir esto que ocurre con nuestro paciente geriátrico. Entonces, un Geria Full, dar 2 cápsulas blandas diarias encima con los alimentos, va a ser un gran complemento en esa tercera generación, digamos de 60, 70 hasta 100 años o más. Hoy en día vemos gente de 104 años en el consultorio. Entonces, en la última semana vi 3 pacientes de 97 y 94 años. Es bastante frecuente hoy en día y necesitan un manejo integrativo que aporten tanto la parte emocional de ellos, su desgaste neurológico, mental, normal hasta cierto punto, pero tener mejor calidad de vida, ayudándoles con este tipo de suplementos como sería un Geria Full. Y les decía, un nuevo componente es el Activin. El Activin es un compuesto especial en donde también tiene, su nombre lo dice Activin, te va a activar muchos órganos y muchos sistemas. ¿Por qué? Primero, porque contiene todas las vitaminas que hemos dicho, lipo e hidrosolubles. Tiene prebiótico, tiene los principales minerales que ya hemos comentado, pero además tiene fitoterapia específica. Por ejemplo, el guaraná, el fruto del guaraná, que contiene una cafeína importante dentro de su fruto, que realmente da una energía importante en el ser humano a cualquier edad. A cualquier edad. También contiene un hongo. No hemos hablado de hongos, pero hoy aparece el Cordyceps sinensis. El Cordyceps sinensis es un hongo que hoy se ha demostrado, igual que Chigate, como Hidachi, un hongo inmunomodulador, inmunoprotector y regulador de muchos aspectos en la parte degenerativa. Por lo tanto, que este producto Activin nos contenga nuestro Cordyceps nos da un aporte mayor en este aspecto. ¿Y qué no decir cuando hay trastornos de la parte de libido, disminución, tanto en hombres como mujeres, tener la maca? El polvo de raíz de maca se ha estudiado y se ha visto mejoría de la energía y vitalidad sexual importante y lo contiene este Activin. El té verde ya comentado, sobre todo por los polifenoles que tiene,
su gran capacidad antioxidante a todo nivel, con mejoría del sueño, del descanso, pero también de la actividad energética. Y hablando de energía, tiene jalea real. Hoy, cuando hablamos mucho de fitoterapia, pero también de productos de animales, como es de la abeja, de la Apis mellífica, esta jalea real hoy se ha estudiado bastante. Hay trabajos muy serios que demuestran que los componentes de esa jalea real tienen beneficios a nivel energético, antioxidante y preventivo de infecciones. Y miren para la parte activa neurológica, de fosfatidilcolina, parte importante en la síntesis y la formación de mielina, para que esa sinapsis y la conducción entre una neurona y otra sea adecuada, pues tiene este fosfolípido, la fosfatidilcolina, dentro del componente. Y aminoácidos que hacen parte de todos los neurotransmisores, como la acetil L-carnitina. Y hay el famoso jengibre. El jengibre que hoy estamos utilizando y decimos, tome jengibre como antiinflamatorio, realmente como regulador inmunológico, y es real. O sea, jengibre también tiene sus aspectos muy serios en estudios y revistas de renombre importante de investigación científica, y no es porque la abuelita dice que el jengibre es bueno. Realmente tiene productos que hacen que ese paciente tenga mayores defensas y tenga poder antioxidante mucho mejor, y en la parte respiratoria que nos atañe hoy en día en el paciente que tiene síntomas leves o en síntomas severos o en recuperación, lo seguimos como neumólogos sugiriendo la utilización de ese jengibre. Ese Zingiber officinale, esa raíz realmente, y lo officinale, que va muy bien en esta recuperación de la parte respiratoria. Y la L-arginina, excelente para recuperar toda la parte endotelial y que tiene que ver con el óxido nítrico. Todo esto es fundamental. Entonces creo que este producto Activin en cualquier época de la vida puede ser utilizado como un regenerador y complemento de cualquier entidad o patología que esté sufriendo el paciente, o preventivamente para no desarrollo, por ejemplo, de cáncer. Y el otro extremo de la vida, así como habíamos hablado de la tercera edad, el otro son los niños. Como pediatra, ya llevo 41 años de pediatra. Hemos tenido la oportunidad de ver muchísimos niños en estos 40 años. Y siempre que va al pediatra, la madre dice, doctor, ¿no me da una vitamina? Me han hecho algunas revistas, ¿qué tan importantes son las vitaminas? Claro que sí. Pero también a veces se puede pedir 2, 3 vitaminas en exceso. O sea, si tú estás tomando un complemento multivitamínico adecuado, pues probablemente no tienes que comprar 3, con uno sea suficiente, viendo que tengan las cantidades y cada una de ellas si tiene la mayoría de las vitaminas. Los niños en su desarrollo van a necesitar también las vitaminas hidrosolubles B y C y las liposolubles A, D, E y K, que le ponemos inclusive al nacimiento a ese niño recién nacido. Muy bien, entonces, aquí la presentación en gomas, y eso es muy bueno, que dice para mayores de 4 años. Miren que los niños pequeños pueden tener algún accidente por estar tomando una goma. Y como neumólogo, me ha tocado extraer alguna goma en un paciente muy pequeño que esté consumiendo un producto de goma. Entonces, ojo, tiene complementos excelentes, pero ojo, no para un niño de 1 año que esté jugando, se puede atragantar. Pero un niño ya mayor de 4 o 5 años que es capaz de masticar y producir secreción, pues fácilmente puede, digamos, ir destruyendo esa goma, la cual contiene todos estos beneficios de las vitaminas hidrosolubles, liposolubles y los minerales, fósforo, calcio, que tanto queremos los pediatras que tengan nuestro paciente que está en crecimiento.
no solo es la fractura, la osteoporosis, es el crecimiento. Y en esto es muy importante, igual que el yodo, el magnesio debe tenerlo, el zinc. Ustedes han visto que las personas dicen, doctor, al pediatra, deme algo para estimular el apetito. Pues qué mejor que el zinc. El zinc que tiene más de 1000 funciones. Una de esas es estimular el apetito. Pues bien, si a un niño que está no comiendo, tú le das el Kidney Multivitamin, va muy bien. El Kidney Multivitamin, al contener ese zinc, es un estimulante directo del apetito, pero lógicamente también tiene las otras funciones del zinc en la parte de piel, en la parte de defensas, en la parte de antiinflamatorio y antioxidante. Hay enzimas como la dismutasa que tienen que ver con zinc y con cobre. Son enzimas antioxidantes que en los niños, inclusive los lactantes que están con oxígeno, lo necesitan. Un paciente que haya tenido una toxicidad por oxígeno va muy bien este tipo de suplementos, dado que ayudan a que las enzimas antioxidantes pulmonares estén funcionando bien. Pero repito, la presentación de esto que viene en gomas para niños mayores de 4 años. Hablamos de pediatría hasta los 15 años, aunque la Organización Mundial de la Salud habla 18 años. Pero ese rango de los 15 a 18 a veces no se mete ni el pediatra ni el internista. Generalmente hay especialistas de adolescencia que son pediatras que manejan esa edad sobre todo y tan difícil de los 14 a los 18 años. Pues bien, todos ellos se beneficiarían muchísimo de este Kidney Multivitamin.